Buenas noches. Vamos a presentar nuestro proyecto final de pasantía. Mi nombre es Carolina Cocoma Reyes, quien les está hablando, y también está mi compañero Jorge Eliezer Giraldo. El nombre de mi proyecto final de pasantía es Fortalecimiento de la conciencia ambiental de algunos de los clientes de la Asociación de Recicladores de Oficio de Ibagué. Como les dije, mi compañero Jorge Eliezer Giraldo y Carolina Cocoma Reyes, quien está hablando en este momento. Este es nuestro contenido. Vamos con el planteamiento del problema. La contextualización del problema es la Asociación de Recicladores de Oficio de Ibagué. Viene enfrentando problemas en su actividad económica y después de muchos intentos aún no ha logrado dar una solución a los mismos. Este, el desarrollo de este proyecto de pasantía se da en la ciudad de Ibagué con familias que ya son clientes de la Asociación de Recicladores. Bueno, la justificación de nuestro problema. Junto al representante legal de la asociación, se pudo determinar que el problema es el bajo aprovechamiento de los residuos sólidos generados por las familias que ya son clientes de la asociación. La clave de este problema se centra en la mala separación de los residuos sólidos hecha en cada hogar. Como se puede observar en pantalla, podemos encontrar que está el árbol del problema, eh, las causas que genera ese problema y sus efectos. En cuanto al planteamiento del problema, la pertinencia de la investigación, este proyecto de pasantía impacta directamente a dos actores. Por un lado está la Asociación de Recicladores de Oficio Ibagué y por otro lado a las familias clientes de la misma. Se espera que el proyecto permita generar conciencia ambiental en las familias por medio de procesos de capacitación y de esta forma aumente la correcta separación de residuos en el hogar y por ende mejore el aprovechamiento de dichos residuos por parte de la asociación. ¿Cuáles son nuestros objetivos de la investigación del proyecto de pasantía? En cuanto al objetivo general, tenemos fortalecer la conciencia ambiental de los clientes de la Asociación de Recicladores de Oficio de Ibagué por medio de acciones de educación ambiental para mejorar la separación de residuos sólidos en el hogar y por ende el aprovechamiento de los mismos por parte de la asociación. Y los objetivos específicos de nuestra investigación son reconocer algunas características de las familias que actualmente son clientes de la asociación, establecer los estilos de aprendizaje de los miembros que al interior de cada familia toman decisiones con respecto a los residuos sólidos generados en el hogar. Y por último, tenemos determinar los conocimientos y posiciones que tienen los miembros que al interior de cada familia toman decisiones con respecto al proceso de clasificación y separación de residuos sólidos en la fuente. Bueno, como dijo mi compañera Carolina, mi nombre es Jorge Eliezer Giraldo. Voy a continuar con la presentación. Estimada tutora, en cuanto a la fundamentación conceptual y teórica, encontramos una serie de definiciones: generación de residuos, de acuerdo a Euroformación Consultores. La generación de residuos, pues, es el entendido de cualquier producto en estado sólido, líquido o gaseoso procedente de un proceso de extracción, eh, el cual ya carece de valor para el propietario. Los recicladores, de acuerdo a Solís, pues son las personas que se dedican a recolectar, seleccionar, recuperar y reutilizar los residuos sólidos. En cuanto a la normatividad, pues el Ministerio de Ambiente ya nos ha generado una resolución que nos habla acerca de los tres colores que deben tener las bolsas o recipientes donde se va a realizar la separación de los residuos. En cuanto al DUA, que es el Diseño Universal de Aprendizaje, Pastor Sánchez y Subilaga mencionan cómo se refiere este proceso como tal a no tener una única presentación como tal de la documentación y de la información para los estudiantes y aprendices, sino que se pueda satisfacer la diversidad de cada uno de ellos, de acuerdo a sus estilos de aprendizaje propios. En cuanto a gestión ambiental, Montes nos habla que pues, es aprovechar los residuos sólidos para que puedan retornar al ciclo económico. Bien, en cuanto a cómo se hizo, cómo se desarrolló este proyecto de pasantía, bueno, básicamente tuvimos reuniones con el representante legal, como ya mencionó la compañera Carolina, de la Asociación de Recicladores, y fue con el que definimos como tal el problema principal, porque tienen muchos, pero identificamos que el principal era el bajo aprovechamiento de los residuos sólidos.
La población o con la cual se hizo este trabajo, pues son algunas de las familias, no todas, porque pues esta asociación ya tiene acceso a distintas familias en la ciudad de Ibagué, que son sus clientes, pero en este caso se trabajó con 10 familias, una muestra como tal que la asociación nos permitió tener acceso a la información de esas familias y tuvimos 4 fases que pues básicamente derivamos estas 4 fases del documento cronograma que la tutora nos compartió. Esas fases pues son el análisis y el diagnóstico, que fue cuando inicialmente conocimos a la asociación, a su representante y pudimos reunirnos. Luego la elaboración del plan de mejoramiento junto con ellos. Finalmente la aplicación y por último pues las conclusiones y recomendaciones. Aquí hay un cuadro resumen de qué sucedió en cada una de estas fases que acabo de mencionar. Tengo que comentarles que pues fue un proceso que no fue fácil, se hizo un trabajo con las familias, se hizo a través de internet debido al aislamiento que estamos viendo por el COVID-19, pero se tuvieron muy buenos resultados. Después de las capacitaciones y también de las aplicaciones de las encuestas para obtener la información línea base y finalmente, después de las capacitaciones y también de la entrega de la información utilizando el diseño universal de aprendizaje, pudimos hacer una segunda evaluación, por así llamarlo, con una encuesta nuevamente y pudimos encontrar un cambio del momento inicial al momento final. No me voy a detener a leerlo, esto está en el informe final de la pasantía, pero sí les quiero hacer una comparativa y mostrarles qué sucedió. Entonces, dentro de las 2 encuestas, en cada una de ellas, pues venían preguntas que apuntaban a lo mismo para ver cómo había cambiado cada una de estas personas con una vez pasó como tal la capacitación y una vez tuvieron acceso a la información. Entonces, por ejemplo, en la que ustedes están viendo en pantalla, hay un cambio, se los voy a comentar. Puede observarse que hubo un impacto positivo sobre los clientes, producto de la capacitación y material compartido, toda vez que de un 50% de familias que consideraban que un residuo es igual a un desecho y por ende determinar en un relleno sanitario, se pasó a un 33,3%. Entonces hubo una disminución de las personas que tenían ese tipo de pensamiento. Es muy común que la gente piense que todo lo que se desecha pues simplemente se debe ir a un relleno. Con respecto a la tendencia hacia reusar, es decir, hacia reutilizar como tal bienes y productos que ya quizá tuvieron un primer uso, pasamos de tener un 30% de las familias que tenían ese tipo de tendencia a hacerlo a un 55,5%, que es un cambio importante. Bien, en cuanto a la percepción que pueden tener los clientes sobre el aprovechamiento que tienen los recicladores, es importante que antes un 40% de las familias tenía claro que claramente la asociación no puede aprovechar todo lo que acopia porque hay cosas que ya vienen contaminadas. Y ahora pues ya pasamos a un 55,6%. Muy bien. Esta es una de las preguntas más importantes y hace referencia como tal a si se utiliza un único recipiente en el hogar y pues es la que nos dice directamente si esto es así es porque definitivamente las familias no están separando. Y pasamos de tener un 70% de familias que tenían un único recipiente a tener un 22,2%. Es decir, que ya hay casi 80% de las familias que están teniendo separación y eso es supremamente positivo. Bien, hay una pregunta que tenía que ver con la resolución 2148, que es la que establece como tal los colores en los recipientes y pues precisamente es la que da paso a la separación desde el punto de vista normativo y de que solamente el 20% de las familias conocieran como tal esta normativa pasamos al 66,7%. Esto está en línea con lo que vimos en la pregunta anterior, donde ya las personas están utilizando más de un punto para acopiar sus desechos en casa. Muy bien, con respecto a los impactos y a la conclusión, bueno, tenemos que decir que definitivamente el objetivo general del trabajo de pasantía fue cumplido mediante las sesiones sincrónicas y mediante el envío de la información que se hizo de manera organizada, teniendo en cuenta el diseño universal de aprendizaje. Y pues para poder decir esto, no solamente es porque nosotros lo consideramos, es porque las respuestas que acabamos de ver hace unos segundos nos nos sustentan lo que estamos diciendo, porque definitivamente sí hubo un impacto, la gente definitivamente tuvo o tiene una nueva conciencia sobre la separación de los residuos sólidos en el hogar. Bien, además de eso, pues queríamos identificar algún tipo de posiciones de las familias y de sus conocimientos. Efectivamente lo pudimos lograr con estas sesiones sincrónicas y junto a ello con los instrumentos de evaluación que fueron las encuestas a través de Google Meet. Recordemos que pues no pudimos reunirnos con el personal debido a las restricciones.
Definitivamente el diseño universal de aprendizaje es una teoría que es muy profunda y tiene mucho, mucho significado cuando se utiliza con comunidades, porque nos permite llegar a ellas en las formas en las que ellos quisieran poder tener acceso a la información y no únicamente con la entrega de un documento y decir a la persona léalo porque quizá esa persona no tiene ese tipo de preferencia para absorber información. En cuanto a la aplicación de la encuesta inicial, definitivamente fue lo que nos permitió determinar cómo estaban las familias con respecto a sus conocimientos de separación y de normativa, también de sus tendencias hacia el reuso y la reutilización. Y fue por ello que pudimos observar que al no tener ese tipo de conocimientos, pues obviamente no iban a hacer una buena separación y por ende no iba a haber un buen aprovechamiento. Entonces, definitivamente, el proyecto de pasantía, aunque fuera un número reducido de familias, tuvo un impacto importante. Creemos que si se puede extender a más familias a través ya de la Asociación de Recicladores, porque el tiempo no nos dio para ello, definitivamente se puede tener un impacto grande y el bajo aprovechamiento puede pasar a ser un alto aprovechamiento debido a la muy buena separación que podrían hacer las familias de sus residuos sólidos en el hogar. Muchas gracias y tutora una feliz noche.